Muy buenos días a todos, de parte del equipo número 1 de microbiología, formado por Luis Iván Bautista Jerónimo, María de la Cruz Cabrera, Citlali Fuentes Obando, Gema Viridiana Hernández Arias, Maricruz Martínez López, Osvaldo Ramón González y su servidor Carlos Andrés Andrade Correa. Y el día de hoy venimos a explicarles el tema de hongos. Buenos días, compañero. Yo les voy a explicar sobre lo que es el concepto de hongo. Mi nombre es Maricruz. Los hongos representan un grupo ubicuo y variado de microorganismos cuya principal finalidad es degradar materia orgánica. La micología es la que se encarga del estudio de los hongos. En un principio fueron clasificados como vegetales inferiores carentes de la propiedad de formar tejidos, conocidos como talopitas. Actualmente se consideran parte de un reino especial llamado fungi o eumicota del dominio Eukarya. Se considera que existen aproximadamente 300.000 especies de hongos, las cuales 300 aproximadamente son estudiadas. Los hongos son eucariotas, es decir, que poseen un núcleo con membrana nuclear. Los hongos no son capaces de formar tejidos, como había mencionado anteriormente, y presentan un grupo denominado talo que puede ser unicelular o pluricelular. El agrupamiento más sencillo, basado en la morfología, divide a los hongos en levaduras y mohos. Los textos de micología médica habitualmente solo se ocupan de las infecciones causadas por los hongos verdaderos llamados eumicotas en el género humano y en los animales. Muchos textos también incluyen las bacterias filamentosas del orden actinomycetales que origina afecciones denominadas micosis. A continuación, le hablaré sobre la estructura de los hongos. Los hongos se clasifican en su propio reino, el reino fungi. Son microorganismos eucariotas que se distinguen de las otras eucariotas porque tienen una pared celular rígida formada por quitina. La taxonomía clásica de los hongos se basa fundamentalmente en la morfología y en la forma de producción de sus esporas. Sin embargo, cada vez se tienen en consideración las características ultraestructurales, bioquímicas y moleculares, lo que a menudo lleva a cambios de la designación taxonómica o original. El descubrimiento de la secuenciación de ADN rápida ha revolucionado la taxonomía de los hongos mediante un enfoque filogenético de reconocimiento de las especies que se basa en un análisis comparativo de caracteres de ácidos nucleicos variables, y esto para poder definir las especies de los hongos. Los hongos pueden ser unicelulares o multicelulares. El agrupamiento más sencillo, basado en la morfología, divide a los hongos en levaduras y mohos. Las células hijas se pueden elongar para formar pseudohifas con forma de salchicha. Las levaduras habitualmente son unicelulares y estas producen colonias redondeadas, pálidas o mucoides en agar. Por otro lado, los mohos son microorganismos multicelulares formados por estructuras tubulares, filiformes denominadas hifas, que éstas se alargan en los extremos mediante un proceso conocido como la extensión apical. Las hifas pueden ser cenocíticas. Eso significa que son huecas y multinucleadas. También pueden ser tabicadas. Esto quiere decir que pueden ser son divididas por separaciones o tabiques transversales. Las hifas se unen para formar una estructura similar a un tapete denominada micelio. Frecuentemente se describen las colonias formadas por mohos como filamentosas, vellosas o lanosas. Cuando crecen en agar o en otras superficies sólidas, los mohos producen denominadas hifas vegetativas que crecen sobre la superficie del medio de cultivo o por debajo de este, y también
hifas que se proyectan por encima de la superficie del medio del cultivo. Las hifas aéreas pueden producir estructuras especializadas conocidas como conidios. Esto significa que son elementos reproductores asexuados. Los conidios pueden estar producidos por un proceso blástico de gemación o por un proceso tálico en el que los segmentos de las hifas se fragmentan para dar lugar a células individuales o artroconidios. Los conidios son transportados por el aire con facilidad y estos sirven para poder diseminar el hongo. El tamaño, la forma y determinadas características del desarrollo de los conidios se utilizan como método para identificar los hongos en género y en especie. Muchos hongos de importancia médica se denominan dimorfos porque pueden aparecer en forma tanto de levadura como de moho. La mayoría de los hongos tienen una respiración aerobia, aunque algunos son anaerobios facultativos. Esto quiere decir que son fermentativos. Y otros son anaerobios estrictos. Desde el punto de vista metabólico, los hongos son heterótrofos y son versátiles desde el punto de vista bioquímico, de manera que producen metabolitos tanto primarios como secundarios. En comparación con las bacterias, los hongos tienen un crecimiento lento, con tiempos de duplicación celular del orden de horas en lugar de minutos. Los hongos se reproducen mediante la formación de esporas que pueden ser sexuadas, lo que supone una meiosis precedida por la fusión de la protoplasma y el núcleo de dos tipos de apareamiento compatible. Clasificación de los hongos. Estos se dividen en tres. La primera, mohos, son los típicos hongos de las frutas, del pan o del queso. Forman filamentos o hifas que se agrupan para formar el micelio. Levaduras. Son hongos filamentosos unicelulares de forma ovoide. Se reproducen asexualmente por gemación y son muy importantes en procesos industriales de fermentación. Los hongos mucosos. Filogenéticamente son muy distantes de los hongos. Estos se alimentan de microorganismos sobre materia vegetal en descomposición y se dividen en hongos mucosos celulares y acelulares. Clasificación de la micosis humana. Micosis quiere decir enfermedad infecciosa producida por hongos. Micosis superficiales. Estas son infecciones limitadas a las regiones más superficiales de la piel y el cabello. Estas no son destructivas y solo tienen importancia estética. Esta infección se denomina pitiriasis versicolor. Se caracteriza por alteraciones de su coloración y descamación de la piel. Micosis endémica. Se denomina micosis sistemática porque estos microorganismos son patógenos verdaderos que pueden producir infecciones en personas sanas. Estas infecciones producidas por patógenos micóticos diformos clásicos Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, entre otros hongos. Estos hongos muestran dimorfismo térmico, es decir, aparecen como levaduras o esférulas a 37 grados centígrados y como mohos a 25 grados centígrados y generalmente están confinados a regiones geográficas ecológicas. Micosis oportunistas. Son infecciones que se presentan en pacientes inmunocomprometidos causadas por hongos que viven como saprófito en la naturaleza o en cavidades de los seres humanos. Micosis cutánea. Son infecciones de la capa queratinizada de la piel, el cabello y las uñas. Algunos sistemas que incluye son la rotura de cabello, placas anulares de la piel, uñas engrosadas y coloreadas. Las infecciones de la piel se denominan dermatofitosis. Micosis subcutánea. Estas afectan a las capas profundas de la piel, es decir, la capa córnea, el músculo, el tejido conjuntivo. Los hongos entran en los tejidos más profundos por inoculación traumática y permanecen localizados, dando lugar a formación a abscesos, úlceras, fístulas con drenaje. Las infecciones pueden ser producidas por hongos y alinos.
Bueno, mi nombre es Luis Iván Bautista Jerónimo y yo le vengo a hablar sobre las características principales de los hongos. Los hongos son organismos que se pueden encontrar en casi cualquier lugar de nuestro planeta. Existen hongos beneficiosos y otros muy nocivos para el ser humano. Estos hongos tienen características que los hace pertenecer a una división exclusiva de los reinos biológicos. ¿Cuáles son las características principales de los hongos? Bueno, los hongos son organismos que carecen de clorofila, por lo tanto, no realizan la fotosíntesis, ni son organismos autótrofos. Se reproducen mediante esporas y de forma sexual. Gracias a estos hongos, el ser humano ha conseguido fabricar levaduras, pan, cerveza, contribuyen en la fermentación del vino y producción del alcohol. También se emplea en el mundo de los medicamentos, debido a que con el uso de estos hongos se crearon las primeras penicilinas, que conseguían distribuir bacterias responsables de enfermedades mortales. Los hongos se caracterizan por servir de alimento que nutre de forma aceptable al ser humano, puesto que tiene grandes cantidades de nutrientes. Los hongos se alimentan de desechos de otros organismos o de los propios organismos directamente. Por ello son ricos en nutrientes para nosotros. Bueno, los efectos negativos de los hongos son los siguientes. También existen hongos que resultan ser nocivos para el ser humano, tales como la tiña, la caspa, el pie de atleta, la candidiasis, etc., que son fugosis que alteran y dañan nuestro cuerpo al introducirse. Suelen afectar a personas que tienen las defensas más bajas. Para evitar estos problemas de salud, se han encontrado fungicidas infecciosos y acabar con las plagas. Es de vital importancia acabar con las plagas de hongos cuanto antes, ya que los efectos pueden ser contagiosos y estos pueden alojarse en seres vivos y alimentarse de ellos. La alimentación o nutrición de los hongos es mediante absorción y esto debe a que no tiene cloroplastos y no puede alimentarse por fotosíntesis. Los hongos pueden crecer en diferentes temperaturas, pero generalmente las temperaturas son entre 0 a 55 grados centígrados y los hongos que se denominan oportunistas soportan entre 35 y 40 grados centígrados. También están los factores de virulencia. Toda característica de un hongo que le permite causar al daño a los hospederos, asegurar su sobrevida y proliferación en el hospedero, incrementar su poder de penetración e invasión, evadir los mecanismos defensivos del hospedero. La mayor parte de las investigaciones sobre factores de virulencia recaen en la especie de Candida albicans, dado su alta prevalencia. Homología, complementación, hibridación sustractiva, PCR diferencial display, microarreglos, expresión en vivo. Disponer de un modelo experimental adecuado, cuidar el daño del hospedero, tasa de letalidad, distribución tisular del hongo y alteraciones hispatológicas. Factores de virulencia: adhesión, morfogénesis, transición fenotípica, proteinasas, enzimas, fosfolipasas, lipasas, fosfatasas, sideróforos, presencia de cápsula, evasión de la respuesta inmune. Esos son algunos ejemplos de factores de virulencia. Bueno, retomando el tema de hongos, vamos a continuar con lo que son las enfermedades superficiales y profundas causadas por los hongos. En lo que son las enfermedades superficiales solo invaden lo que son los tejidos queratinizados, como son la piel, el cabello, las uñas, pero no invaden lo que son los tejidos profundos. Este tipo de hongos tiene una muy baja virulencia y una mínima respuesta inmunitaria a lo que son del huésped. También pueden ser asintomáticas. Como podemos observar, tenemos lo que es la pitriasis bicicolor.
también llamada como tiña. Estas son manchas en la piel, ya sea en la zona de la espalda, en la parte torácica o en la cara. También la podemos comparar con lo que es el vitiligo. También tenemos lo que es la tiña negra. La tiña negra son unas manchas negras que se dan en lo que es la palma de la mano. En algunas ocasiones se da en la cara y en las plantas de los pies. Estas manchas son causadas por un hongo llamado ortea. Esta enfermedad es asintomática. Tenemos lo que es la piedra negra. La piedra negra son unos nódulos que salen en lo que es el cabello. Esto se da porque la persona tiene áreas húmedas, por ejemplo, no se secan el cabello, ¿ves? Son unas nodulaciones con ciertas características, son bolitas redondas en el cabello. También podemos observar lo que es la piedra blanca, similar a la piedra negra, solo que estas tienen unos nódulos blancos en lo que es el cabello, similar a lo que es la caspa. Esta se da por usar utensilios como son peines, brochas, cosméticos y tener una mala higiene personal. También observamos lo que es la tiña capitis. Esta es ya una formación profunda en lo que es el cuero cabelludo. También tenemos lo que es el Trichopiton. El Trichopiton es el causante de lo que es el pie de atleta, el prurito del choker y la tiña. También podemos observar lo que es la dermatofisis. Que ya entra en lo que son las enfermedades causadas por hongos, pero estas ya son profundas. Estas son las que afectan a capas más profundas de la piel. La dermatófisis afecta a los tejidos queratinizados superficiales como la piel y el cuero cabelludo. También puede afectar las uñas. Ahora hablaremos de lo que son las enfermedades oportunistas causadas por hongos. Estas son producidas por hongos saprófitos inocuos, favorecidos por el desarrollo de potentes antibióticos. Como primero tenemos lo que es la esporoticosis. Esta es producida por Sporotix cherki, que es un hongo saprófito del suelo. Se da por la infección de alguna herida o alguna abrasión en la piel. Otra sería lo que es la acromomicosis. Esta es una aparición de nódulos pruriginosos y verrugosos que comienzan como pequeñas lesiones rojizas que gradualmente van creciendo con el tiempo y se vuelven úlceras.
Otra sería la coccidioidomicosis, también llamada fiebre de San Joaquín o fiebre del Valle. Este es causada por hongos simórficos del género Coccicoides. Se contrae inhalando hongos del suelo. Puede causar lesiones en pulmones, con una diseminación a lo que es el tejido óseo, la piel o en el sistema nervioso central. Igual dicen que puede atacar a cualquier órgano del cuerpo. Otra enfermedad oportunista puede ser lo que es el Cryptococcus neoformans. Son lesiones como tipos verruguitas. Esta infección puede desaparecer por sí sola, igual permanecer solo en los pulmones o propagarse por todo el cuerpo. La Pneumocystis carinii. Esta es una infección micótica de los pulmones. Los síntomas pueden ser tos leve o una tos seca, fiebre, respiración acelerada, dificultad para respirar. Otra enfermedad oportunista puede ser la candidiasis. Pues esta creo que ya todos la conocemos, es igual conocida como Candida albicans. Es la infección más común. Es saprófito de la mucosa oral, de la intestinal y de la vaginal. Este es un hongo diploide asexual. Es un hongo que forma levadura y es saprófito de la familia de los Saccharomyces ni Saccharomycetes. Y pues esas serían algunas de las enfermedades oportunistas que pueden haber en el ser humano.